La mañana del 14 de marzo de 2023 amaneció con una niebla espesa sobre el municipio de Cualcomán, en la región de Tierra Caliente michoacana, una zona donde el silencio de los cerros esconde décadas de violencia enquistada y donde cada amanecer representa una incertidumbre renovada para sus habitantes. El padre Aurelio Mendoza Estrada, párroco de la iglesia de San José Obrero desde hacía 17 años, se levantó como cada día a las 5 de la madrugada para preparar la misa de 6, ignorando que ese día comenzaría una cadena de acontecimientos que sacudiría los cimientos del crimen organizado en todo el occidente del país y que eventualmente llegaría a los escritorios de las fiscalías federales, los servicios de inteligencia y las redacciones de los principales medios de comunicación del continente. El padre Aurelio era un hombre de 62 años, complexión delgada, cabello completamente cano y rostro marcado por las arrugas profundas de quien ha pasado décadas bajo el sol inclemente de la sierra. Había llegado a Cualcomán en 2006, en plena efervescencia de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, y desde entonces había visto pasar por su confesionario a cientos de personas cuyas historias jamás podría repetir, protegidas por el sacramento que él consideraba inviolable bajo cualquier circunstancia. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera sus feligreses más cercanos sospechaban, era que entre esos cientos de penitentes se encontraban algunos de los hombres más buscados del hemisferio occidental. Esa mañana de marzo, mientras el padre Aurelio encendía las velas del altar mayor, 3 camionetas blindadas, de color negro, ingresaron al pueblo por el camino de terracería que conecta con la carretera federal. Los vehículos avanzaron lentamente por las calles empedradas, despertando a los perros callejeros y alertando a los pocos habitantes que ya estaban despiertos. En Cualcomán, como en muchos pueblos de Tierra Caliente, la llegada de camionetas de ese tipo nunca auguraba nada bueno. Los vecinos que alcanzaron a verlas cerraron sus puertas y apagaron las luces, un protocolo de supervivencia que habían aprendido a fuerza de tragedia. Las camionetas se detuvieron frente a la iglesia de San José Obrero exactamente a las 5:43 de la mañana. De ellas descendieron 8 hombres armados con rifles de asalto, vestidos con ropa táctica negra y portando radios de comunicación. El que parecía ser el líder del grupo, un hombre de aproximadamente 35 años, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, caminó directamente hacia la puerta principal del templo y la empujó con violencia. El padre Aurelio, que en ese momento se encontraba de rodillas frente al sagrario, se levantó lentamente y se volvió hacia los intrusos con una calma que sorprendió incluso a los hombres armados. El líder del grupo se identificó únicamente como el comandante Tigre y declaró sin rodeos que venía en representación del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que en los últimos años había expandido agresivamente su presencia en Michoacán, disputando territorio palmo a palmo con los grupos locales y con los remanentes de otras organizaciones. El comandante Tigre explicó al padre Aurelio que, a partir de ese momento, la parroquia de San José Obrero quedaba bajo la protección del CJNG, lo cual significaba que debía pagar una cuota mensual de 150,000 pesos a cambio de que ni él ni su iglesia sufrieran ningún percance. El padre escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el pecho y la mirada fija en los ojos del hombre que tenía enfrente. Lo que el comandante Tigre no sabía, lo que ninguno de los 8 hombres armados que lo acompañaban podía imaginar, era que el padre Aurelio Mendoza Estrada llevaba años siendo el confesor de confianza de varios miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, incluyendo a 2 de los lugartenientes más cercanos a la cúpula de esa organización.
Esta relación había comenzado de manera fortuita en 2012, cuando un hombre moribundo fue abandonado en las escalinatas de la iglesia con múltiples heridas de bala. El padre Aurelio lo atendió durante 3 días, le administró los últimos sacramentos cuando parecía que moriría y escuchó su confesión completa, una confesión que incluía detalles sobre operaciones, rutas, contactos y traiciones dentro del mundo del narcotráfico. El hombre sobrevivió contra todo pronóstico y, agradecido, informó a sus superiores sobre el sacerdote que le había salvado la vida y que había guardado absoluto silencio sobre todo lo que había escuchado. A partir de entonces, comenzaron a llegar a Cualcomán de manera esporádica pero constante hombres que solicitaban confesarse con el padre Aurelio. Venían de noche, siempre en vehículos discretos, siempre acompañados por escoltas que esperaban afuera. El padre nunca preguntaba nombres ni pedía explicaciones. Simplemente escuchaba, absolvía cuando correspondía y olvidaba. O al menos, eso era lo que todos creían. La realidad era más compleja. El padre Aurelio no olvidaba nada, pero su silencio era absoluto, protegido por una convicción religiosa que consideraba el secreto de confesión como un pacto sagrado entre el penitente, el confesor y Dios mismo. El comandante Tigre esperaba una respuesta inmediata a su demanda de extorsión. El padre Aurelio, sin embargo, se limitó a decirle que necesitaba tiempo para reunir ese dinero, que la parroquia apenas sobrevivía con las limosnas de los fieles y que 150,000 pesos mensuales era una cantidad imposible de conseguir. El comandante sonrió con desprecio y le advirtió que tenía exactamente una semana para encontrar la manera de pagar, que de lo contrario las consecuencias serían severas. Antes de retirarse, ordenó a 2 de sus hombres que registraran la iglesia y la casa parroquial, supuestamente en busca de objetos de valor que pudieran servir como garantía. Durante el registro, los hombres del CJNG encontraron poco de valor material. La iglesia era modesta, con imágenes religiosas antiguas, pero sin valor comercial significativo. Un órgano desafinado que nadie había tocado en años, y un cáliz de plata que el comandante Tigre ordenó confiscar como adelanto. En la casa parroquial, las habitaciones eran austeras. Una cama individual, un escritorio con libros religiosos, una pequeña cocina y un baño. Sin embargo, uno de los hombres encontró algo que llamó su atención. Un cuaderno de pasta negra escondido detrás de una hilera de Biblias en el estante del escritorio. El hombre hojeó el cuaderno brevemente. Vio que contenía páginas y páginas de texto manuscrito con letra diminuta, y decidió llevárselo para revisarlo después. Este cuaderno, que el padre Aurelio había mantenido oculto durante más de una década, contenía anotaciones personales sobre sus reflexiones espirituales, pero también incluía, intercaladas entre oraciones y meditaciones, referencias veladas a las confesiones que había escuchado a lo largo de los años. No eran transcripciones literales ni identificaban a los penitentes por nombre, pero un lector atento podría reconstruir patrones, fechas, lugares y tipos de pecados confesados. Era, sin que el padre lo hubiera planeado conscientemente, un registro fragmentario pero revelador de la actividad criminal en la región durante más de una década. Los hombres del CJNG se retiraron a las 6:15 de la mañana, llevándose el cáliz de plata y el cuaderno de pasta negra. El padre Aurelio celebró la misa de 6 ante una congregación de apenas 12 personas, todas mujeres mayores que habían escuchado los rumores sobre la visita de los hombres armados, pero que habían decidido asistir de todas formas, quizás por fe, quizás por costumbre, quizás porque en Cualcomán la misa de 6 era uno de los pocos rituales que la violencia aún no había logrado destruir,
Durante los días siguientes, el padre Aurelio continuó con sus actividades habituales, celebrando misas, visitando enfermos, atendiendo el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa parroquial. Sin embargo, su mente estaba ocupada por preocupaciones que no podía compartir con nadie. Sabía que el cuaderno robado contenía información potencialmente peligrosa, aunque también sabía que sus anotaciones eran lo suficientemente crípticas como para resultar incomprensibles para cualquiera que no conociera el contexto. Lo que más le preocupaba era la amenaza del ZNG y la imposibilidad real de reunir el dinero exigido. El plazo de una semana se cumplió el 21 de marzo. Esa mañana, el comandante Tigre regresó a la iglesia de San José Obrero, esta vez acompañado por solo 2 hombres. Su actitud era diferente, menos agresiva, más calculadora. Se sentó en una de las bancas del templo y esperó a que el padre Aurelio terminara de preparar el altar para la misa matutina. Cuando el sacerdote finalmente se acercó, el comandante le mostró el cuaderno de pasta negra y le preguntó directamente qué significaban las anotaciones que contenía. El padre Aurelio sintió que el corazón se le detenía por un instante, pero su rostro no reveló ninguna emoción. Respondió con voz serena que se trataba de sus reflexiones espirituales personales, meditaciones sobre el pecado y la redención, ejercicios de autoexamen que había practicado durante décadas como parte de su disciplina religiosa. El comandante Tigre no pareció convencido. Le dijo al padre que sus jefes habían revisado el cuaderno con detenimiento y que habían encontrado referencias a eventos específicos, a operaciones que habían salido mal, a traiciones internas que solo alguien con información privilegiada podría conocer. Le preguntó directamente si había estado escuchando confesiones de miembros del cártel de Sinaloa. En ese momento, el padre Aurelio enfrentó el dilema más difícil de su vida sacerdotal. El secreto de confesión era para él un principio absoluto, pero negarlo directamente implicaría mentir, otro pecado que su conciencia no podía aceptar. Optó por una respuesta que era técnicamente verdadera, pero que no respondía a la pregunta. Dijo que como sacerdote había escuchado las confesiones de miles de personas a lo largo de su vida, que jamás había preguntado ni preguntaría a ningún penitente su ocupación o afiliación, y que cualquier cosa dicha en el confesionario moría con él, sin excepciones. El comandante Tigre interpretó esta respuesta como una confirmación implícita de sus sospechas. Lo que ocurrió a continuación fue transmitido a los superiores del CJNG a través de una cadena de comunicaciones cifradas. La noticia de que un sacerdote de pueblo aparentemente tenía acceso a información privilegiada sobre el cártel de Sinaloa llegó eventualmente a oídos de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder máximo del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Oseguera ordenó que el padre Aurelio fuera trasladado a una casa de seguridad para ser interrogado más a fondo, pero también dio instrucciones explícitas de que no se le hiciera daño físico, al menos no hasta que se extrajera toda la información posible de él. La noche del 23 de marzo, un convoy de 5 camionetas llegó a Cualcomán. Los hombres armados rodearon la iglesia y la casa parroquial, cortaron la electricidad del pueblo entero y procedieron a llevarse al padre Aurelio sin que ningún vecino se atreviera a intervenir. El sacerdote fue introducido en la parte trasera de una de las camionetas con los ojos vendados y las manos atadas, y el convoy partió hacia un destino desconocido, adentrándose en la sierra. Durante las siguientes 72 horas, el padre Aurelio fue sometido a interrogatorios intensos en una casa de seguridad ubicada en algún punto de la sierra de Jalisco. Sus captores querían nombres, fechas, ubicaciones,
detalles sobre las operaciones del cártel de Sinaloa que él pudiera haber escuchado en confesión. El padre se mantuvo en silencio absoluto, recitando oraciones en voz baja y negándose a revelar cualquier información. Los interrogadores, siguiendo las instrucciones de no causarle daño físico severo, recurrieron a métodos de presión psicológica, amenazas contra su familia, contra los feligreses de Cualcomán, descripciones detalladas de lo que le harían si no cooperaba. Lo que los captores del padre Aurelio no sabían era que su desaparición había sido notada casi inmediatamente por una red de informantes que el cártel de Sinaloa mantenía en la región. La noticia de que el CJNG había secuestrado al confesor de confianza de varios de sus miembros llegó a las estructuras de mando del cártel sinaloense en cuestión de horas. La reacción fue inmediata y contundente. Se movilizaron recursos significativos para localizar al sacerdote y rescatarlo antes de que pudiera ser obligado a revelar información comprometedora. El conflicto entre el CJNG y el cártel de Sinaloa llevaba años desarrollándose en múltiples frentes, pero el secuestro del padre Aurelio introdujo un elemento nuevo y potencialmente explosivo. Para el cártel de Sinaloa, el sacerdote representaba una vulnerabilidad crítica. Si hablaba, si revelaba, aunque fuera una fracción de lo que había escuchado en años de confesiones, las consecuencias podrían ser catastróficas. Para el CJNG, por otro lado, el padre Aurelio era una oportunidad única de obtener inteligencia valiosa sobre su principal rival. La búsqueda del padre Aurelio movilizó recursos de ambos cárteles en una escalada que rápidamente se salió de control. Durante la última semana de marzo, se registraron enfrentamientos armados en al menos 4 municipios de Michoacán y 3 de Jalisco. Las autoridades federales, alertadas por el incremento súbito de la violencia, desplegaron elementos de la Guardia Nacional en la región, pero su presencia hizo poco para frenar los combates. Los medios de comunicación locales reportaron los enfrentamientos como parte de la disputa territorial habitual entre grupos criminales, sin conocer el factor detonante real. El padre Aurelio fue mantenido en cautiverio durante 11 días. Durante ese tiempo, según testimonios que se reconstruirían posteriormente, nunca reveló información alguna sobre las confesiones que había escuchado. Sus captores probaron diferentes estrategias: buenos tratos seguidos de amenazas, ofertas de libertad a cambio de cooperación, presiones cada vez más intensas. Nada funcionó. El sacerdote se aferró a su voto de silencio con una determinación que desconcertó incluso a los interrogadores más experimentados. El rescate del padre Aurelio ocurrió en la madrugada del 3 de abril. Un grupo de aproximadamente 40 hombres armados, pertenecientes al cártel de Sinaloa, atacó la casa de seguridad donde era retenido después de localizar su ubicación mediante una combinación de informantes, sobornos y vigilancia electrónica. El enfrentamiento duró aproximadamente 35 minutos y dejó un saldo de 11 muertos, 9 del lado del CJNG y 2 del grupo atacante. El padre Aurelio fue encontrado en una habitación del sótano, deshidratado y debilitado, pero vivo y sin heridas graves. La extracción del sacerdote fue coordinada con precisión militar. Fue trasladado primero a una clínica clandestina en las afueras de Culiacán, donde recibió atención médica durante 3 días, y posteriormente fue llevado a una ubicación segura cuyo paradero se mantuvo en secreto. Durante su recuperación, recibió la visita de varios de los hombres cuyas confesiones había escuchado a lo largo de los años, quienes le expresaron su gratitud por haber mantenido el silencio bajo presión y le ofrecieron protección permanente. La situación del padre Aurelio, sin embargo, era ahora radicalmente diferente a la que había conocido durante 17 años en Cualcomán.
No podía regresar a su parroquia, donde el ZNG seguramente lo estaría esperando. No podía acudir a las autoridades, cuya capacidad de protegerlo era cuestionable y cuya posible corrupción representaba un riesgo adicional. Y no podía simplemente desaparecer, porque su vocación sacerdotal seguía siendo el eje central de su identidad. Fue entonces cuando entró en escena un actor inesperado, la Arquidiócesis de Guadalajara, que había sido informada de manera discreta sobre la situación del padre Aurelio por intermediarios cuya identidad nunca se reveló públicamente. El arzobispo José Francisco Robles Ortega, tras consultar con el Vaticano, tomó la decisión de intervenir personalmente. El 8 de abril, el padre Aurelio fue trasladado a la ciudad de Guadalajara bajo la protección de la Iglesia Católica, en una operación que implicó coordinación con autoridades civiles y militares de alto nivel. La llegada del padre Aurelio a Guadalajara marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto. El CJNG, enfurecido por el rescate del sacerdote y por la pérdida de 9 de sus hombres, declaró una especie de guerra no declarada contra cualquier institución que ofreciera refugio al padre. Durante las semanas siguientes, varias iglesias de la región de Tierra Caliente fueron vandalizadas. Un sacerdote de un pueblo vecino a Coalcomán fue amenazado públicamente y circularon rumores sobre una lista de objetivos religiosos que el cártel planeaba atacar. La Arquidiócesis de Guadalajara respondió con una estrategia que combinaba presión moral con pragmatismo institucional. El arzobispo Robles Ortega emitió una declaración pública en la que condenaba la violencia contra instituciones religiosas sin mencionar específicamente el caso del padre Aurelio, y simultáneamente inició conversaciones discretas con intermediarios que tenían contacto con el CNG. El mensaje transmitido fue claro. El padre Aurelio estaba bajo protección de la Iglesia Católica, y cualquier acción contra él sería considerada un ataque contra la institución misma, con las consecuencias que eso implicaba en términos de opinión pública, relaciones con el Vaticano y posible intervención de autoridades internacionales. Mientras estas negociaciones se desarrollaban en segundo plano, las autoridades federales finalmente tomaron conocimiento detallado del caso. La Fiscalía General de la República abrió una investigación preliminar sobre el secuestro del padre Aurelio, aunque encontró dificultades significativas para avanzar debido a la falta de cooperación del sacerdote y la complejidad del contexto. El padre Aurelio se negó rotundamente a presentar denuncia formal, argumentando que cualquier acción legal implicaría potencialmente revelar información sobre sus feligreses, algo que su conciencia no le permitía. Esta postura generó tensiones significativas con las autoridades. El fiscal federal asignado al caso, un hombre experimentado llamado Roberto Méndez Garza, intentó en múltiples ocasiones convencer al padre Aurelio de colaborar con la investigación, explicándole que su testimonio podría ser crucial para desmantelar operaciones del crimen organizado y potencialmente salvar vidas. El padre escuchó estos argumentos con respeto, pero se mantuvo inflexible. El secreto de confesión era inviolable, y ninguna consideración pragmática, por válida que fuera, podía justificar su ruptura. El caso del padre Aurelio comenzó a filtrarse a los medios de comunicación a mediados de abril, cuando un periodista de investigación del semanario Proceso obtuvo información sobre el secuestro y rescate del sacerdote. El artículo publicado el 18 de abril causó un impacto significativo en la opinión pública, aunque muchos detalles fueron omitidos o alterados para proteger a las fuentes.
La historia de un sacerdote que había sido secuestrado por un cártel por sus conocimientos sobre otro cártel capturó la imaginación del público y generó debates intensos sobre el papel de la Iglesia Católica en las zonas de conflicto del país. Las reacciones a la publicación fueron diversas y reveladoras. Organizaciones de derechos humanos exigieron protección efectiva para el clero en zonas de violencia. Analistas de seguridad especularon sobre las implicaciones estratégicas del caso para el equilibrio de poder entre los cárteles. Teólogos debatieron públicamente sobre los límites del secreto de confesión en situaciones extremas. Y en las redes sociales, el padre Aurelio se convirtió en una figura polarizante. Para algunos, era un héroe de la fe que había resistido la tortura sin traicionar su voto. Para otros, era un cómplice pasivo del crimen organizado que había escuchado confesiones de asesinos sin denunciarlos. El debate sobre la responsabilidad moral del padre Aurelio tocó nervios sensibles en la sociedad mexicana. Académicos de universidades prestigiosas escribieron artículos de opinión, argumentando posiciones encontradas. Un profesor de ética de la UNAM sostuvo que el secreto de confesión no podía ser absoluto cuando estaban en juego vidas humanas, y que el padre Aurelio había tenido la obligación moral de encontrar maneras de alertar a las autoridades sobre los crímenes de los que tenía conocimiento. Un teólogo del Colegio de México respondió que el sacramento de la confesión perdería todo su sentido si los penitentes no pudieran confiar absolutamente en la discreción del confesor, y que debilitar esta confianza causaría más daño a largo plazo del que podría prevenirse con denuncias puntuales. Mientras el debate público continuaba, la situación sobre el terreno seguía siendo extremadamente tensa. El CJNG no había abandonado su intención de recuperar al padre Aurelio o, alternativamente, de silenciarlo permanentemente. Los servicios de inteligencia del cártel habían determinado que el sacerdote se encontraba en algún lugar de la zona metropolitana de Guadalajara, pero la protección proporcionada por la arquidiócesis, combinada con medidas de seguridad proporcionadas discretamente por el cártel de Sinaloa, hacía difícil cualquier aproximación. A finales de abril, se produjo un incidente que escaló dramáticamente el conflicto. Un convoy del CJNG intentó emboscar un vehículo que creían transportaba al padre Aurelio en las afueras de Tlaquepaque. El ataque, que ocurrió en plena luz del día en una zona relativamente transitada, resultó en un tiroteo de varios minutos que dejó 4 muertos y 7 heridos, incluyendo 2 civiles que pasaban por el lugar. El vehículo atacado no transportaba al padre Aurelio, sino a 2 sacerdotes jóvenes de la arquidiócesis, que regresaban de un retiro espiritual. Ambos resultaron ilesos físicamente, pero profundamente traumatizados. El ataque generó una respuesta sin precedentes de la jerarquía católica mexicana. El episcopado mexicano emitió un comunicado conjunto condenando la violencia y exigiendo acciones concretas de las autoridades. El Papa Francisco fue informado directamente de la situación y envió un mensaje de solidaridad a la Arquidiócesis de Guadalajara. Y lo más significativo, el arzobispo Robles Ortega tomó la decisión de hacer pública la ubicación del padre Aurelio, anunciando en una conferencia de prensa que el sacerdote se encontraba bajo protección en el Seminario Mayor de Guadalajara y que cualquier ataque contra esa institución sería considerado un ataque contra la Iglesia Católica Universal. Esta estrategia de transparencia calculada era arriesgada, pero tenía una lógica clara. Al hacer pública la ubicación del padre Aurelio,
La arquidiócesis transformaba cualquier posible ataque en un escándalo internacional que ningún grupo criminal, por poderoso que fuera, podría permitirse. El seminario mayor fue reforzado con medidas de seguridad adicionales, incluyendo la presencia discreta de elementos de la Guardia Nacional en los alrededores, y el acceso fue restringido severamente. El padre Aurelio, entretanto, vivía una existencia de reclusión forzada que lo sumió en una profunda crisis espiritual. Acostumbrado a la vida activa de un párroco de pueblo, donde cada día traía nuevos desafíos y nuevas oportunidades de servicio, ahora se encontraba confinado en un espacio limitado, sin posibilidad de celebrar misa pública, de visitar enfermos, de escuchar confesiones. La ironía no se le escapaba. Su dedicación absoluta al sacramento de la confesión lo había convertido en un prisionero incapaz de ejercer precisamente ese ministerio. Durante los meses de mayo y junio, el padre Aurelio escribió extensamente sobre su experiencia. Estos escritos, que posteriormente serían recopilados y publicados con el título de Cartas desde el seminario, ofrecen una ventana única a la mente de un hombre atrapado entre su vocación religiosa y las realidades brutales del México contemporáneo. En una de las cartas más citadas, el padre reflexiona sobre su decisión de mantener el secreto de confesión, incluso bajo tortura. Escribió que en el momento más oscuro de su cautiverio, cuando las amenazas parecían a punto de convertirse en violencia física, experimentó una certeza absoluta de que su silencio era correcto, no porque las vidas que protegía lo merecieran necesariamente, sino porque el sacramento mismo debía ser protegido como un espacio sagrado donde incluso los más grandes pecadores pudieran encontrar la posibilidad de redención. Estas reflexiones generaron nuevas controversias cuando fragmentos de las cartas comenzaron a circular antes de su publicación oficial. Críticos señalaron que el padre Aurelio parecía más preocupado por abstracciones teológicas que por las víctimas concretas de los crímenes cometidos por sus penitentes. Defensores respondieron que precisamente esa capacidad de ver más allá de lo inmediato era lo que hacía posible el ministerio de la reconciliación en contextos de violencia extrema. El conflicto entre el CJNG y el cártel de Sinaloa continuó escalando durante el verano, aunque el foco ya no era exclusivamente el padre Aurelio. Los enfrentamientos se extendieron a nuevos territorios, incluyendo zonas de Guanajuato, Zacatecas y Colima, que anteriormente habían permanecido relativamente estables. Los analistas de seguridad estimaron que la disputa por el sacerdote había sido el catalizador de una nueva fase de la guerra entre cárteles, aunque las causas subyacentes eran estructurales y venían gestándose desde hacía años. En agosto, se produjo un desarrollo inesperado que cambió dramáticamente la situación. Un miembro de alto rango del CJNG, conocido únicamente por su alias El Doctor, desertó de la organización y buscó refugio con las autoridades estadounidenses a través de la embajada en México. Entre la información que proporcionó a cambio de protección se encontraban detalles sobre las operaciones del cártel en Michoacán, incluyendo el secuestro del padre Aurelio y los planes subsecuentes para eliminarlo. La información proporcionada por el doctor permitió a las autoridades federales realizar una serie de operativos coordinados contra estructuras del CJNG en Jalisco y Michoacán. Entre el 15 y el 30 de agosto se ejecutaron 27 órdenes de aprehensión. Se decomisaron arsenal significativo y se desmantelaron 4 casas de seguridad. Aunque ninguno de los líderes principales del cártel fue capturado, los operativos debilitaron significativamente su capacidad operativa en la región. Más importante aún para el padre Aurelio,
La información del doctor reveló que el CJNG había recibido presiones internas y externas para abandonar la persecución del sacerdote. Varios miembros de la organización, incluyendo algunos con conexiones familiares con la Iglesia Católica, habían expresado objeciones a las acciones contra instituciones religiosas. Y contactos políticos del cártel habían advertido que la continuación del conflicto con la Iglesia estaba generando un costo reputacional y operativo insostenible. A principios de septiembre, a través de canales que nunca fueron revelados públicamente, llegó un mensaje a la Arquidiócesis de Guadalajara indicando que el CJNG había decidido cesar su persecución del padre Aurelio. No hubo disculpas ni reconocimiento de responsabilidad, solo una comunicación pragmática de que el asunto se consideraba cerrado desde la perspectiva del cártel. El arzobispo Robles Ortega recibió esta información con cautela, consciente de que las garantías de organizaciones criminales tenían un valor limitado, pero decidió que era suficiente para comenzar a planificar el futuro del padre Aurelio. La pregunta de qué hacer con el sacerdote no tenía una respuesta sencilla. Regresar a Cualcomán era imposible. La parroquia había sido cerrada durante su ausencia y el pueblo había quedado prácticamente despoblado debido a la violencia en la región. Asignarle una nueva parroquia en cualquier parte de México implicaba riesgos tanto para él como para la comunidad que lo recibiera. Y la opción de trasladarlo fuera del país, que fue considerada seriamente, enfrentaba obstáculos logísticos y canónicos significativos. Finalmente, en octubre de 2023, se llegó a una solución que intentaba equilibrar la seguridad del padre Aurelio con su deseo de continuar ejerciendo su ministerio. Fue asignado como capellán de un hospital administrado por una orden religiosa en una ciudad del centro del país cuya identidad se mantuvo en reserva. En este rol podía celebrar misa diariamente, administrar sacramentos a los enfermos y escuchar confesiones, y todo dentro de un entorno institucional que ofrecía cierta protección natural. El padre aceptó la asignación con gratitud y alivio, aunque también con la melancolía de quien sabe que su vida nunca volverá a ser lo que fue. Los meses finales de 2023 vieron una gradual normalización de la situación, al menos en lo que respectaba directamente al padre Aurelio. Los medios de comunicación, atraídos inicialmente por la espectacularidad del caso, fueron perdiendo interés a medida que surgían nuevas historias de violencia y corrupción. Las autoridades federales, aunque nunca lograron llevar a juicio a los responsables del secuestro, declararon que la investigación permanecía abierta. Una fórmula que en México frecuentemente significa que un caso ha sido archivado indefinidamente. El cártel de Sinaloa, por su parte, mantuvo discretamente su red de contactos con ciertos sectores del clero católico. La experiencia con el padre Aurelio había demostrado el valor de tener confesores de confianza, personas que podían escuchar sin juzgar y guardar silencio absolutamente. Otros sacerdotes en otras regiones del país, sin que esto fuera conocido públicamente, continuaron desempeñando roles similares al que el padre Aurelio había tenido durante años. El conflicto más amplio entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, del cual el caso del padre Aurelio había sido apenas un episodio, continuó desarrollándose con intensidad variable durante los meses siguientes. Para finales de 2023, según estimaciones de organizaciones de análisis de seguridad, esta disputa había generado directa o indirectamente más de 3,000 muertes violentas en el occidente de México. Las comunidades afectadas, como Cualcomán, quedaron devastadas, muchas de ellas transformadas en pueblos fantasma donde solo permanecían quienes no tenían recursos para escapar. El caso del padre Aurelio Mendoza Estrada dejó múltiples lecciones y preguntas sin respuesta.
demostró la complejidad de las relaciones entre instituciones religiosas y estructuras del crimen organizado en México, relaciones que no pueden reducirse a simples categorías de complicidad o resistencia. Ilustró los dilemas éticos que enfrentan quienes trabajan en zonas de conflicto, donde las decisiones morales rara vez tienen respuestas claras, y evidenció la fragilidad del tejido social en regiones donde el Estado ha perdido efectivamente el control territorial. Para la Iglesia Católica Mexicana, el caso planteó interrogantes institucionales profundos. ¿Cómo debían prepararse los sacerdotes asignados a zonas de violencia para situaciones como la que enfrentó el padre Aurelio? ¿Existían protocolos para manejar las confesiones de miembros del crimen organizado? ¿Qué responsabilidades tenía la jerarquía hacia los párrocos que operaban en condiciones de extremo riesgo? Estas preguntas fueron discutidas en reuniones internas del episcopado durante los meses siguientes, aunque las conclusiones nunca se hicieron públicas. El padre Aurelio, desde su nueva posición como capellán hospitalario, continuó reflexionando y escribiendo sobre su experiencia. En una entrevista concedida a un medio católico a principios de 2024, la única que aceptó dar, ofreció una perspectiva que sorprendió a muchos observadores. Dijo que no sentía rencor hacia quienes lo habían secuestrado, que incluso había orado por ellos durante su cautiverio y continuaba haciéndolo. Explicó que en su ministerio había aprendido que las personas que cometen actos terribles rara vez son monstruos unidimensionales, que frecuentemente son seres humanos atrapados en circunstancias que los han conducido hacia el mal, y afirmó que su fe le obligaba a creer en la posibilidad de redención para todos, incluso para quienes parecían estar más allá de toda esperanza. Estas declaraciones fueron interpretadas de maneras diversas. Algunos las vieron como expresión de una santidad auténtica, la capacidad de perdonar que el cristianismo considera una virtud suprema. Otros las criticaron como ingenuidad peligrosa o incluso como una forma de justificación indirecta de la violencia criminal. El debate, como tantos debates sobre el padre Aurelio, no llegó a ninguna conclusión definitiva. Lo que resulta indiscutible, más allá de las interpretaciones, es que el caso del padre Aurelio expuso las contradicciones profundas de la sociedad mexicana contemporánea. Un país donde la Iglesia Católica mantiene una presencia significativa y donde el crimen organizado controla territorios extensos, inevitablemente produce intersecciones incómodas entre ambas realidades. Los sacerdotes que trabajan en zonas de violencia no pueden simplemente ignorar a los miembros del crimen organizado que forman parte de sus comunidades, así como tampoco pueden denunciarlos sin poner en riesgo sus vidas y las de sus feligreses. El cuaderno de pasta negra que fue robado de la casa parroquial del padre Aurelio nunca fue recuperado. Se desconoce si fue destruido por el CJNG, si permanece en algún archivo del cártel, o si eventualmente llegó a manos de otras partes interesadas. Su contenido exacto sigue siendo materia de especulación. Algunos creen que contenía información suficiente para desestabilizar seriamente al cártel de Sinaloa si hubiera sido adecuadamente interpretada, mientras que otros sostienen que las anotaciones del padre eran demasiado crípticas para resultar operativamente útiles. La parroquia de San José Obrero en Coalcomán permaneció cerrada durante más de un año después de la desaparición del padre Aurelio. A principios de 2024, un nuevo sacerdote fue asignado al pueblo con la misión de intentar reactivar la vida religiosa de la comunidad. El padre Martín, como se lo conocía, era un hombre joven, de poco más de 30 años, que había solicitado específicamente ser enviado a una zona de conflicto como parte de lo que describía como su vocación misionera.
Su llegada fue recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo por los pocos habitantes que permanecían en el pueblo. El padre Martín encontró una situación desoladora. La iglesia había sido saqueada durante los meses de abandono. Las bancas habían desaparecido, las imágenes religiosas habían sido dañadas o robadas y el techo mostraba signos de deterioro avanzado. La casa parroquial estaba en condiciones similares. El nuevo párroco comenzó un proceso lento de reconstrucción, tanto física como espiritual, que continuaba al momento de redactar este informe. Lo que el padre Martín no sabía, al menos inicialmente, era que su predecesor había dejado un legado complejo en la comunidad. Algunos habitantes de Cualcomán recordaban al padre Aurelio con reverencia y gratitud, como un hombre santo que había servido fielmente durante años difíciles. Otros tenían sentimientos más ambivalentes, conscientes de los rumores sobre sus conexiones con el cártel de Sinaloa, y preguntándose hasta qué punto su presencia había contribuido a atraer la violencia que eventualmente devastó al pueblo. El caso del padre Aurelio Mendoza Estrada permanece, al momento de este relato, sin resolución judicial. Ninguna persona ha sido formalmente procesada por su secuestro, aunque los responsables son ampliamente conocidos en los círculos de inteligencia. La impunidad que caracteriza a la mayoría de los crímenes violentos en México se aplica también a este caso, a pesar de su notoriedad y de la atención mediática que recibió. Las implicaciones más amplias del caso continúan desarrollándose. La relación entre la Iglesia Católica y el crimen organizado en México sigue siendo un tema de debate académico y periodístico, con nuevos casos y revelaciones que emergen periódicamente. El secreto de confesión, como institución, enfrenta cuestionamientos crecientes en diversos países, aunque la jerarquía católica ha mantenido firmemente su posición de que se trata de un principio absoluto e inviolable. El padre Aurelio, por su parte, continúa su ministerio en el anonimato relativo que su situación le permite. Celebra misa diariamente para los pacientes y el personal del hospital, donde sirve como capellán. Escucha confesiones de quienes se acercan a él en busca de absolución. Y ocasionalmente, según testimonios de quienes lo conocen, recibe visitas de personas cuya identidad y procedencia prefiere no discutir, hombres que llegan en vehículos con vidrios polarizados y que pasan tiempo a solas con él en la capilla del hospital. Si estas visitas implican que el padre Aurelio ha retomado su antiguo rol como confesor de miembros del crimen organizado, o si se trata simplemente de antiguos feligreses que desean mantener contacto con su antiguo párroco, es algo que probablemente nunca se sabrá con certeza. Lo que sí puede afirmarse es que el padre Aurelio Mendoza Estrada permanece fiel a los principios que guiaron su conducta durante el episodio más dramático de su vida. Escucha sin juzgar, absolve cuando corresponde y guarda silencio absoluto sobre lo que escucha. El México de hoy continúa enfrentando los mismos desafíos estructurales que crearon las condiciones para el caso del padre Aurelio. El crimen organizado controla territorios extensos. Las instituciones del Estado tienen capacidad limitada para imponer el orden legal, y las comunidades quedan atrapadas entre fuerzas que no pueden controlar. En este contexto, figuras como el padre Aurelio ocupan espacios ambiguos, sirviendo simultáneamente como pilares de estabilidad comunitaria y como participantes involuntarios en dinámicas de poder que los trascienden. La historia del sacerdote de Coalcomán, que confesaba a líderes del cártel de Sinaloa sin saber que sería extorsionado por el CJNG, es, en última instancia, una historia sobre los límites de las instituciones y los principios cuando enfrentan realidades que desafían todas las categorías convencionales.
Es una historia sobre la fe y sus contradicciones, sobre la violencia y sus paradojas, sobre México y sus heridas abiertas. El comandante Tigre, el hombre que inició la cadena de acontecimientos al entrar a la iglesia de San José Obrero aquella madrugada de marzo, nunca fue identificado plenamente ni capturado. Según reportes de inteligencia que circularon posteriormente, habría muerto en un enfrentamiento interno dentro del CJNG a finales de 2023, aunque esta información nunca fue confirmada oficialmente. Si esta versión es correcta, el hombre que creyó haber encontrado una mina de información valiosa en un modesto cuaderno de pasta negra, pagó con su vida las consecuencias de su descubrimiento. El cuaderno mismo, ese objeto que desencadenó tanta violencia, probablemente contenía menos de lo que sus captores imaginaron. Las reflexiones espirituales del padre Aurelio, sus meditaciones sobre el pecado y la redención, sus referencias veladas a confesiones escuchadas, requerían un contexto y una interpretación que los miembros del CJNG difícilmente podían proporcionar. Buscaban nombres, fechas, ubicaciones operativas, y lo que encontraron fueron reflexiones teológicas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad del arrepentimiento. Esta ironía no escapó a quienes analizaron el caso posteriormente. Un académico que estudió el episodio para un artículo en una revista de estudios religiosos observó que el malentendido fundamental que condujo al secuestro del padre Aurelio reflejaba una incomprensión más profunda sobre la naturaleza del sacramento de la confesión. Para los miembros del CJNG, la información era poder, y cualquier repositorio de información debía ser explotado o neutralizado. Para el padre Aurelio, la confesión no era un mecanismo de recopilación de información, sino un espacio sagrado de encuentro entre el pecador y la gracia divina, donde los detalles específicos de los pecados confesados eran menos importantes que el acto de arrepentimiento y la posibilidad de absolución. El choque entre estas dos concepciones produjo una tragedia que afectó no solo a los participantes directos, sino a comunidades enteras. Coalcomán quedó devastado, sus habitantes dispersos, su tejido social destruido. Otros pueblos de la región sufrieron consecuencias similares como resultado de los enfrentamientos detonados por el caso. Y la violencia continúa, alimentada por dinámicas que el secuestro y rescate del padre Aurelio apenas perturbó momentáneamente. Para las familias de las víctimas de esta violencia, los debates abstractos sobre el secreto de confesión y sus límites resultan probablemente irrelevantes o incluso ofensivos. Una madre que perdió a su hijo en uno de los enfrentamientos derivados del caso difícilmente encontrará consuelo en reflexiones teológicas sobre la naturaleza del sacramento. Un viudo cuya esposa murió como daño colateral en la emboscada de Tlaquepaque tiene todo el derecho de cuestionar un sistema de valores que prioriza la confidencialidad sacramental sobre la prevención de crímenes. Estas tensiones no tienen resolución fácil, y el caso del padre Aurelio no las resuelve. Lo que sí ofrece es una ventana hacia la complejidad de la situación en que viven millones de mexicanos, atrapados entre instituciones que no pueden protegerlos y organizaciones criminales que operan con virtual impunidad. En este contexto, las decisiones individuales, incluso las decisiones aparentemente correctas desde una perspectiva moral o religiosa, pueden tener consecuencias catastróficas que trascienden cualquier cálculo racional. El padre Aurelio Mendoza Estrada probablemente pasará el resto de su vida preguntándose si sus decisiones fueron las correctas. Mantuvo el secreto de confesión, un principio que considera sagrado e inviolable, pero el costo de esa fidelidad fue extraordinariamente alto.
no para él personalmente, que sobrevivió a su ordeal y continúa ejerciendo su ministerio, sino para las comunidades que quedaron atrapadas en las consecuencias de un conflicto que su silencio, argumentarían algunos, ayudó a perpetuar. Otros argumentarían, con igual validez, que el padre Aurelio no tenía alternativa real. Romper el secreto de confesión habría destruido la única institución que ofrecía algún espacio de humanidad en contextos de violencia extrema. Los miembros del crimen organizado que se acercaban a él buscando absolución lo hacían precisamente porque confiaban en su discreción absoluta. Sin esa confianza, el sacramento perdería todo sentido y los criminales perderían una de las pocas vías que les quedaban hacia algo parecido a la redención. Este debate continuará mientras persistan las condiciones que lo generaron. Mientras el crimen organizado controle territorios en México, mientras el Estado sea incapaz de garantizar seguridad a sus ciudadanos, mientras las comunidades rurales queden abandonadas a su suerte, habrá sacerdotes enfrentando dilemas similares a los que enfrentó el padre Aurelio. Algunos tomarán decisiones diferentes, con consecuencias diferentes, pero la estructura básica del problema permanecerá intacta. El informe concluye aquí con más preguntas que respuestas, como corresponde a una historia que refleja las contradicciones irresolutas de una sociedad en crisis. El padre Aurelio Mendoza. Estrada existe hoy en algún lugar de México, celebrando misa, escuchando confesiones, guardando secretos que probablemente se llevará a la tumba. Los cárteles que se disputaron su conocimiento continúan operando, adaptándose, evolucionando. Y las comunidades que quedaron atrapadas entre ambos siguen intentando sobrevivir día a día en un país donde la violencia se ha convertido en parte del paisaje cotidiano. Esta es la historia del cura de pueblo que confesaba a líderes del cártel de Sinaloa sin saber que el CJNG vendría a extorsionarlo. Una historia de fe y violencia, de principios y pragmatismo, de instituciones que fallan y personas que intentan hacer lo correcto en circunstancias imposibles. Una historia, en definitiva, sobre